Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Edmundo Ramírez y quiero compartirles unos textos bíblicos esta tarde de viernes, que sabemos que ya va concluyendo este día, pero quiero compartirles un tema que se llama caminar en el Espíritu. Y antes de eso quiero alzar una oración para poder poner esto en las manos de Dios, que siempre lo que hagamos tenemos que hacerlo para Él. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios, esta tarde, porque tú eres grande y eres fiel. Dios, pon palabras, Dios, de vida y de consolación, Señor, a través de tu Espíritu Santo a todo aquel, Dios, que las necesite, Señor. Sabemos que la palabra del hombre y lo que ve el hombre o tiene delante de sus ojos no es suficiente cuando tú has puesto un espíritu de amor, de poder y de dominio propio dentro de nosotros, Dios. Haznos ver, Señor, y escuchar, Dios, en el Espíritu, para que nuestro andar en tu camino, Dios, sea firme, y tú sustentes, Dios, nuestros pasos, Señor, en tus caminos, para no tropezar, Dios, para no resbalar, Señor. Sea para ti toda la honra, toda la gloria, Dios, porque todas mis obras, Señor, delante de ti son como trapos de inmundicia, Dios. Mas tú, Señor, eres fiel y eres bueno, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Y antes de empezar con este tema que se llama caminar en el Espíritu, que para mí fue muy interesante porque de esta manera caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu y el proceso que se lleva para poder llegar a este punto espiritual es muy importante y va por pasos. El ayuno, la oración, disponer su corazón y el guardarse es clave para que nosotros tengamos una vida espiritual nutrida por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender palabra, no palabra de hombre, sino la que está escrita, para que nosotros podamos ver en el Espíritu, para que nosotros podamos entender lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Es muy importante alimentarnos espiritualmente. Quiero hablarle primeramente de un texto que está en Mateo 4:4 y nuestro Señor Jesucristo ahí nos está hablando de un alimento que es la palabra. Dice en Mateo 4:4, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos está hablando de un alimento que necesitamos recibir, que está en la palabra del Señor, que está escrito en la Biblia. Hay palabras que van a alimentar tu carne. Hay palabras inclusive que van a llegar a tu vida, que vas a sentir un consuelo, y ese consuelo va a ser superficial, por lo que quiere decir que solamente va a ser momentáneo. Pero la palabra de Dios no, porque dice en la Escritura que cuando una puerta se abre, esa puerta es permanente. Dice el Señor, yo abriré una puerta y esa puerta que yo os abra será permanente. El Señor abre puertas que no se cierran y cierra puertas que nadie abre. Entonces, cuando nosotros recibimos este alimento que proviene de Dios, que es su palabra, nosotros empezamos a nutrir el espíritu. Quiero regresarme un poco y expresarle esto, porque para que nosotros podamos entender y digerir el alimento que el Señor nos está dando a través de su palabra, nosotros necesitamos disponer el corazón, y la disposición viene a través también de someter la carne con el espíritu. En Romanos, que ahorita vamos a ir para ese libro, nos habla de que si nosotros caminamos conforme al espíritu, conforme a la carne, nosotros morimos. Y es que dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando nosotros caminamos conforme a la carne y hacemos caso a lo que la carne nos está dictando que nosotros hagamos, nos metemos en problemas. A veces la carne nos incita a través de emociones, de sensaciones, a cometer actos, nos redirecciona a veces un pensamiento, y ese pensamiento nosotros lo llevamos al acto. Después de una emoción ya nos metimos en problemas. Pero cuando usted camina conforme al Espíritu, el Espíritu lo hace meditar, lo hace analizar y darse cuenta que lo que usted va a hacer trae consecuencias. Nos hace ver más allá, y es algo que Dios ha puesto en nosotros. No solamente el ver lo que está delante de nosotros, sino ver más allá. Dice en la Escritura que cuando los escribas y fariseos se acercaron a Jesucristo, dice en la Escritura, y discerniendo él sus pensamientos.
Quiere decir que el Señor no veía solamente que ellos venían físicamente, sino que veía y discernía, entendía el por qué y para qué ellos se acercaban. Y es algo que el Señor ha puesto en nosotros, que es ver en el Espíritu, oír en el Espíritu. Y no le estoy hablando de esas voces que usted, que usted puede pensar que médicamente podría diagnosticarse como una esquizofrenia, ¿no? O un problema ya, pues, mental. Estamos hablando de algo divino, algo distinto. Cuando nosotros empezamos a inclinarnos por los deseos de la carne, es como la sabiduría de este mundo. Quiero comentarles nuevamente sobre este pasaje. Es por un momento. Pero cuando nosotros empezamos a nutrir el Espíritu, nosotros empezamos a entender lo que el Espíritu quiere y el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús vino, Él caminaba y conocía su propósito y su andar. Sabía quién era, el corazón de cada quien lo conocía. Sabía que tanto su propósito no era convencer a los escribas y a los fariseos, porque si hayan sabido quién era Él, dice en la Escritura, no le hayan crucificado. Pero el día de hoy quiero compartirle estos textos para que usted pueda aprender un poco a distinguir qué proviene de Dios y qué no, a través de este test, un test que vamos a hacer, que está en Romanos capítulo 8 verso 6. Espero que tenga su Biblia, porque vamos a darle lectura a este texto. Vamos a empezar desde el número 5 para poder hacer esto con un orden. Dice en la Biblia, en Romanos 8:6, dice: porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Cuando uno tiene un interés, ese interés se refleja en lo que queremos o lo que tenemos. Dice en la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Si yo trabajo duramente, es porque hay una necesidad en mi vida que yo quiero que se sustente. Ya sea un carro, arreglar mi casa, y ahí se refleja lo que en tu mente hay. Por sus frutos los conoceréis, dice en la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ahí estamos trabajando para la carne, estamos trabajando para saciar lo que la carne quiere. No le digo que sea malo, no le digo que no lo haga, nomás le digo, y la finalidad de todo esto es que usted identifique y sepa lo que proviene de la carne y lo que proviene del Espíritu. Dice el Señor en la Escritura que si usted toca, esa puerta se abrirá. Si usted habla, se os responderá. Va a haber una respuesta. Si nosotros pedimos, se os dará. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Ojo, que cuando nosotros pedimos en el Espíritu, se nos da en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tocamos la puerta en el Espíritu con un corazón dispuesto, ojo, esa puerta se abre. Cuando nosotros buscamos, se nos responde. Y quiero leer nuevamente este texto, porque dice: los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. ¿En dónde tiene su mente? Últimamente le ha pedido a Dios dinero, le ha pedido a Dios trabajo, le ha pedido a Dios cosas como esas. ¿En dónde está nuestra mente? Pero los que son conforme al Espíritu ponen las cosas en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, cuando Jesucristo llegó con nosotros y Él caminó con nosotros, Él entendía que la voluntad que se hacía no era su voluntad. Dice Él: yo no he venido con vosotros a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Él conocía el propósito por el cual él estuvo aquí. Conocía el propósito y la meta a donde Él tenía que llegar. Él sabía que Judas le iba a entregar y era parte de ese propósito. Él sabía que todos los que le rodeaban, habían unos que se iban a apartar y otros que se iban a quedar, y esa era parte de su propósito, porque Él veía en el Espíritu, Él oía en el Espíritu, más que escuchar la carne, a pesar de que Él había venido en forma semejante a nuestra apariencia.
en forma de pecado. Él conocía y sabía cómo era lo que él iba a acontecer. Y sabe una cosa, nos puso un ejemplo muy grande porque sabía de esa debilidad, conocía porque él vino aquí siendo carne. Pero hubo algo muy bonito ahí, que él sometió a la carne con el Espíritu. Dice en la Escritura, en Romanos 8, verso 13, dice: porque si vivís conforme a la carne vas a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones conforme al Espíritu y le hacemos caso nosotros a esa señal de parte de Dios que nos está guiando a tomar buenas decisiones, nosotros tenemos una vida plena. Cuando nosotros tomamos una decisión y nos guiamos por el Espíritu, porque estamos nutriendo el Espíritu con la palabra, nosotros empezamos a tomar decisiones que son buenas y son de beneficio para nuestra vida, porque estamos nutriendo una parte que estaba desnutrida, que estaba muy débil en nuestra vida. Cuando usted estudia o lee un libro o se prepara para un examen, usted pasa ese examen si pone atención, porque está nutriendo una parte que está carente de entendimiento en usted, en mí. Pero cuando nosotros estudiamos, nosotros empezamos a alimentar esa parte de nosotros que necesita alimento. Y cuando nosotros caminamos conforme la carne, empezamos a darle alimento a algo que no nos es de beneficio, sino que nos es como un arma. En vez de, quiero que piense esto: si usted quiere levantarse en la mañana y dice, me voy a levantar, y ya estás con los ojos abiertos, quieres inclusive hasta tomar un baño, como me ha pasado a mí, y no puedes porque la carne te está diciendo, quédate otro ratito más acostado. Sabes que hoy no te bañas porque está haciendo frío. Y hay consecuencias cuando nosotros escuchamos eso de parte de la carne. Pero cuando nosotros empezamos a seguir ese orden y a seguir la educación por la que Dios nos está guiando, que es levantarnos y someter toda obra de la carne. Dice en la Escritura en Romanos 8, verso 13, dice: porque si vivís conforme a la carne morirás al Espíritu, porque escuchas y obedeces más la carne. Tómate esa cerveza, te la tomas. Ve a esa fiesta, vas. Y no es que sea una voz que tú puedas oír, es una voz que te guía con emoción, una voz que te guía con pensamiento, porque tú crees que lo necesitas. A veces hasta el dolor es un lenguaje mismo de la carne. Siento dolor, nadie me quiere, siento tristeza, y decaes. Pero todo esto es porque la carne también quiere ser alimentada, quiere redireccionarte y una cosa lleve a otra, de modo que empiezas a vivir en la carne y mueres espiritualmente. Pero cuando empiezas a vivir conforme al Espíritu, dice en este verso, en el verso 13 del capítulo 8 de Romanos, que si caminas en el Espíritu, haz morir las obras de la carne con el Espíritu y viviréis. ¿Quién no quiere vivir? Todos queremos vivir, todos queremos tener una vida plena, pero no aprendemos a dominar la carne. El Señor nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Quitemos nuestra mente de lo que la carne quiere. Quitemos nuestra mente de lo que la carne quiere que hagamos. Muchos no vamos a poder, o no entendíamos esta parte porque vivíamos una vida apartada de Dios. Pero cuando usted vive una vida espiritual y empieza a someterse primeramente a llevar este plan de entendimiento, de aprendizaje a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo, usted empieza a reconocer. Ay, Señor, ¿qué quiero decir? Que usted ya no va a poder ser engañado. Antes llegaban, nos hablaban y nos persuadían con palabras que podrían sonar convincentes, y nos envolvían y caíamos. Pero cuando usted o nosotros empezamos a estudiar, empezamos a nutrir, y esa parte que carecía de nosotros de entendimiento o conocimiento, empezamos a entender, a darnos cuenta qué es lo que pasa, que ya no fácilmente pueden engañarnos. Y en el Espíritu es igual. Cuando usted y yo empezamos a someternos en la oración, en el ayuno, en disponer nuestro corazón, y más que guardar nuestra boca, guardar nuestro corazón, empezamos a darnos cuenta
de que hay cosas en nuestra vida que llegan espiritualmente y ya no pueden engañarnos. Y sabemos de dónde viene. Señor, tú estás haciéndome sentir esto porque quieres que yo lo haga. No. Hay que discernir los espíritus si son de Dios. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Probad los espíritus si son de Dios. Pruebe los espíritus si son de Dios. Yo le sugiero mucho este texto. Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 3. Lea, ilústrese, alimente el espíritu. Aliméntese para que entienda las obras de la carne y las obras del espíritu. Y yo le aseguro que cuando haya una reja cerrada, si usted camina conforme al espíritu, Señor, no va a haber prisión que pueda hacerlo a usted cautivo, porque usted vive y camina con Jesucristo nuestro Señor. Si usted tiene una necesidad y esa necesidad le está haciendo dolor, discierna las obras de la carne. Busque de Dios para que escuche, para que vea y para que pueda entender el lenguaje del Espíritu Santo. Camine en el Espíritu. Es el mensaje, el consejo de la palabra de Dios. Es Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Juan 6:63 nos habla de que la palabra que el Señor nos ha dado es espíritu y es vida. Por lo tanto, si usted recibe como alimento la palabra de Dios, usted está recibiendo el espíritu y en el espíritu usted está recibiendo vida. Dios le bendiga, querido hermano. Busque las cosas del reino de los cielos, porque ahí son permanentes. Pero si usted acumula cosas en el mundo, es como el entendimiento y la sabiduría del mundo. Esa sabiduría no permanece. Pero la escritura y la palabra que es vida, es espíritu, es eterna. Dios le bendiga, querido hermano. Nuevamente me presento, me llamo Edmundo Ramírez. Dios le bendiga.